Bueno, compañeras, compañeros, yo voy a hablar poquitico porque no me habéis venido a escuchar a mí, eso lo tengo muy claro. Pero yo, en primer lugar, presentar a los compañeros que tengo en la mesa. Está el compañero Leonardo, que es el cónsul de segunda en el Consulado de Venezuela. En primer lugar, disculpar la presencia de la cónsul de Venezuela en Barcelona, porque estaba muy interesada en estar en este acto, pero justamente hoy se celebra un acto que es el grito de independencia de México, con lo cual por protocolo y estaba obligada a ir a esa actividad en el consulado mexicano. Hemos invitado a los compañeros venezolanos porque además creemos que la cuestión siria y la cuestión de los pueblos no es una cuestión únicamente que corresponde al pueblo afectado, al pueblo que es víctima. Y conocemos las relaciones de amistad entre Siria y Venezuela, entre Venezuela y Siria, y queremos también conocerlas, que nos la explique y que nos explique también cómo un pueblo digno como el pueblo venezolano se solidariza y apoya a otro pueblo digno que es el pueblo sirio. Y luego aquí tenemos al compañero, perdón, el nombre Sarkis, perdón, al compañero Sarkis, que es miembro de la comunidad siria en Barcelona, para que nos explique de primera mano cuál es la resistencia del pueblo sirio al imperialismo, cuál es la agresión del imperialismo a Siria y cuál es la situación ahora y qué respuestas está dando el pueblo sirio. Yo, para ubicar rápidamente este acto, se hizo un llamado a manifestarnos ante el consulado yanqui en Barcelona el pasado día 9 de septiembre. Y fue un llamado que fue precipitado y que nació de diversos sitios, de diversos sectores políticos, sociales. Y era un llamado que llenaba un vacío que históricamente en Cataluña se ha ido produciendo. Porque nos encontramos hoy en día y hay una cosa que aún nos duele, que fue el caso de Libia. El caso de Libia, fuimos incapaces, desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde los movimientos populares, fuimos incapaces de dar una respuesta, no solidaria, sino una respuesta combativa a la brutal agresión del imperialismo europeo y norteamericano al pueblo de Siria, del genocidio que hubo en Siria, en Libia, que fue un genocidio que hay cifras que hablan del 5%, el 6% de la población que fue asesinada por la OTAN y por los mercenarios al servicio de la OTAN. Y esa falta de respuesta, y bueno, y sobre todo, o sea, el brutal asesinato y tortura de Muammar Gaddafi, que es una cosa que nos tiene que llenar a todos de vergüenza, como desde Occidente, como desde Europa y desde Estados Unidos se produjo, se animó y se orquestó ese crimen. A partir de esa falta de respuesta, desde la izquierda, yo como comunista, desde los compañeros de los distintos movimientos populares, no podíamos permitir que ante la agresión a Siria sucediera esto. Siguiera sin haber una respuesta popular, siguiera sin haber una respuesta organizada al imperialismo. Al imperialismo que aquí en el Estado español, en Cataluña, nosotros formamos parte. Y formamos parte de la agresión contra los pueblos del mundo. En la agresión contra Venezuela, el Partido Popular, en el golpe de Estado de 2002, el Partido Popular y los medios españoles fueron una parte fundamental en ese golpe de Estado. Los aviones de la OTAN, los aviones norteamericanos tienen que sobrevolar territorio español, tienen que utilizar las bases españolas para realizar estas agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta a la agresión contra Libia, España puso algún submarino que le flota, algún submarino que, tiene submarinos que le funcionan en España. Entonces, ante esto, organizamos esta respuesta. Y nuestro objetivo político, y creo que de aquí salga eso, y el objetivo político de hacer este acto, no es solamente solidarizarnos con el pueblo sirio. Yo creo que de aquí tiene que nacer, y tenemos en el debate, tenemos que tener un debate rico y tenemos que tener un debate honesto, tiene que nacer una respuesta organizada de los pueblos y del pueblo de Cataluña, del pueblo de Barcelona, tiene que nacer una respuesta organizada al imperialismo. No podemos seguir
yendo a remolque, no podemos seguir yendo a remolque de posiciones que solamente benefician al imperialismo, que son esas posiciones que pretenden sentar en una misma mesa, que pretenden igualar, que pretenden dejar al mismo nivel a los mercenarios al servicio de la OTAN y del imperialismo con los legítimos gobiernos y los pueblos que están siendo agredidos. Y yo creo, y aquí acabo, yo ya he soltado el discurso que tenía que soltar, yo pasaré la palabra al compañero Leonardo del consulado, y yo creo que hoy será un acto muy interesante y tendremos un debate, yo creo que apasionante. Gracias. Cualquiera, me imagino. Buenas noches. Primero, pues agradecer la invitación a este acto, en este espacio el cual me han mostrado y decirles, bueno, que los felicito porque han recuperado, según me han dicho, pues un espacio que vale mucho, ¿no? Vale mucho por el esfuerzo que han invertido y por lo que será, por un proyecto me imagino que será bastante interesante. Mi nombre es Leonardo, formo parte del equipo consular del Consulado de Venezuela en Barcelona. Disculpar nuevamente a la cónsul general Gloria Román, que no ha podido estar aquí hoy por compromisos, el cual ya explicó mi compañero Ferran. Bueno, me voy a permitir leer un texto que ha estado recorriendo las redes sociales. Voy a tomar el atrevimiento, pero me parece interesante, ¿no? Como abre boca a este acto. Se titula ¿Sabías esto de Siria? Dice: la familia al-Assad pertenece a la orientación alawi del Islam. Las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres al estudio, a la salud y a la educación. En Siria las mujeres no tienen obligación de llevar la burka. Es el único país árabe con una constitución laica y no tolera los movimientos extremistas. Alrededor del 10% de la población siria pertenece a alguna de las muchas ramas cristianas presentes desde siempre en la vida política y social. En otros países árabes la población cristiana no llega al 1%, debido al hostigamiento que sufren. Siria es el único país del Mediterráneo que sigue siendo propietario de su empresa petrolera, que no la ha querido privatizar. Siria tiene una apertura hacia la sociedad y cultura occidental como ningún otro país árabe. A lo largo de la historia, 5 papas fueron de origen sirio. La tolerancia religiosa es única en la zona. Antes de la guerra civil siria, era el único país pacífico en la zona sin guerras ni conflictos internos. Siria es el único país árabe que no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. Siria es el único país del mundo que ha admitido refugios iraquíes sin ninguna discriminación social, política o religiosa. Bashar al-Assad tiene una aprobación extremadamente popular. ¿Sabías que Siria posee unas reservas petroleras de 2.500 millones de barriles, cuya explotación está reservada a las empresas estatales? Tal vez ahora podamos comprender por qué Estados Unidos tiene tanto interés en Siria. Hay muchas reflexiones que podemos sacar aquí. Yo como venezolano, como representante del consulado, hay muchos puntos en común. Siria y Venezuela tienen una larga relación estrecha y cordial desde hace muchísimo tiempo. Hay muchísimos ciudadanos en Venezuela cuyos hijos han nacido en Venezuela. Hay acuerdos internacionales entre nuestros países de distintos tipos, básicamente del rango energético, de interés también en la agricultura. Entonces, nuestra solidaridad con Siria será siempre y para siempre el 100%. El gobierno de Venezuela apoya al gobierno sirio, de manera de que rechaza cualquier injerencia extranjera de cualquier tipo, como siempre ha sido la política de Venezuela en esta materia. La no injerencia en otros países, la autodeterminación de los pueblos, siempre en un cuadro constitucional, un marco legal, respetando los derechos humanos. Es por eso que
nosotros, Venezuela, estamos en contra de cualquier herencia armamentista, venga de donde venga. Nuestro apoyo es y será siempre para el pueblo sirio. Muchas gracias. Yo quiero saludar a todos los asistentes y agradecer al representante del consulado venezolano de asistir a este acto en solidaridad con Siria y en defensa de Siria frente a cualquier agresión imperialista neocolonialista. Yo tengo que decir que tanto en Venezuela como en el resto de los países latinoamericanos solamente hay casi 17 millones de sirios, según las últimas estadísticas que nosotros tenemos conocimiento. A estos países latinoamericanos la emigración siria empezó allá por el 1860, durante la ocupación otomana del mundo árabe, como todos ustedes saben, y de las matanzas que habían cometido los otomanos para mucha población siria. Entonces, a estas alturas hay en Venezuela y en otros países latinoamericanos, como Argentina, como México, como Brasil, etcétera, la cantidad de 17 millones o más de sirios, por lo cual casi hay como los que estamos en Siria. Entonces, esto ya de alguna manera ha llevado a tener una historia casi común en defendernos contra el imperialismo y los neocolonialistas que siempre han anhelado tanto la ocupación de aquellos países y saquear sus riquezas como la nuestra. Tanto en cuanto a Siria, históricamente todo el mundo sabe que desde lo más antiguo, 10.000 años antes de Cristo casi, todos los invasores, todos los que de alguna manera querían ocupar sitios, países, venían para Siria, por lo que representaba realmente el ombligo del mundo, no porque nosotros lo decimos, sino porque así realmente es. Parece que es el centro de todo, y de allí, pues como todos ustedes saben, empezó también la historia realmente. Allí salió el primer alfabeto, salió la primera nota musical, y últimamente un profesor, el profesor Miquel Molist, que está en Siria desde el año 1978, que es director actualmente del Museo Nacional Catalán, ha descubierto en Siria el origen de la agricultura doméstica. Ha encontrado trigo y granos en estado perfecto, conservado prácticamente 10.000 años. Entonces Siria, pues, por otra parte, representa ser el país que más yacimientos arqueológicos tiene, más de 4.000 yacimientos arqueológicos. Tal como dijo el compañero, en Siria empezaron todas las religiones. Ha habido 5 papas de origen sirio y ha habido 6 emperadores de origen sirio. Incluso un profesor sirio de Homs, el profesor Malatios, que hizo un estudio específico, histórico de la influencia de Siria en Roma, lo comparaba como la influencia, según él dice, de Estados Unidos en el mundo actual. O sea, Siria siempre ha sido el punto de mira de todo el que ha querido tener otros horizontes, ocupar sitios y dominar realmente el Mediterráneo. Todo el mundo ya sabe, los fenicios, los egipcios tuvieron también sus anhelaciones para Siria, los tártaros, los bárbaros, los mongoles, y últimamente pues ya nos ha tocado los otomanos, y nada más ir los otomanos prácticamente después de su derrota en la Primera Guerra Mundial, vinieron los franceses y los ingleses, que ya se había repartido el mundo árabe,
y hicieron el acuerdo de Sykes-Picot para compartir el mundo árabe y luego dividir Siria en 6 países. Nosotros, claro, hablamos de Siria, pero yo también me refería a Siria, que es la cuna de todo. Nosotros decimos que cualquier ser humano tiene 2 nacionalidades, la suya y la siria. Entonces nosotros hablamos de la Siria histórica, la Siria de la media luna fértil, la Siria que iba desde la península árabe hasta lo que se llama actualmente Antioquia o Escandarona, que fue anexionada por Turquía en 1939. Entonces el imperialismo, el colonialismo francés incluso dividió a Siria en los años 1920-23 en 6 estados que quedaron casi más o menos. Uno de ellos fue la creación del Gran Líbano, que sigue vigente el Líbano como tal actualmente. Luego Escandarona, que fue posteriormente anexionada por Turquía después de un simulacro, de un plebiscito y después de hacer unos cambios demográficos enormes para que haya más población para ellos de origen turco y falsificar incluso el plebiscito, igual que ahora mismo están haciendo en Siria, están sacando la gente, haciéndola emigrar por la fuerza fuera de Siria para traer a lo mejor otras poblaciones, y en el futuro pues no sabemos lo que los planes estos los llevan. Entonces cuando se dividió Siria, se dividió en un estado para los drusos. Prácticamente el que conoce Siria, Siria tiene una frontera con Jordania por el sur, tiene frontera con el Líbano Mediterráneo por el oeste, tiene frontera por el este con Irak y tiene frontera por el norte y el nordeste con Turquía. Entonces, los drusos prácticamente viven en la meseta que hay al sur de Siria, enlazada con Palestina. Palestina históricamente es parte de Siria, y para nosotros tanto Palestina como Siria como Jordania como el Líbano somos lo mismo. Por esto a veces cuando hablamos y decimos que nosotros defendemos Palestina, Jordania, Irak, Líbano y esto, no estamos defendiendo a alguien extranjero ni a alguien que no conocemos, defendemos a nosotros mismos, porque también sabemos que la seguridad nacional nuestra también radica en todo nuestro entorno, que un día formaba parte esencial de Siria. Entonces el colonialismo, como he dicho, ha dividido Siria en un estado en el sur para los drusos, otro estado en Damasco para los sunitas, otro estado en la costa siria y en los montes que llamaban ellos los montes de los alawitas, un estado alawita. En el norte de Siria hicieron otro estado para los sunitas en Alepo, crearon el estado libanés actual y luego hicieron una autonomía especial en Escandarona, lo que se llama Antioquia. Por lo cual ustedes, si ahora mismo, cada día que oyen ahora por la tele, el patriarca de los maronitas, por ejemplo, que es patriarca de Antioquia y todo Oriente, el patriarca de los latinos igual, de Antioquia y todo Oriente, el patriarca de los ortodoxos también, de Antioquia y todo Oriente. ¿Por qué? Porque Antioquia históricamente ha sido la residencia oficial de los patriarcas. Como todos sabemos que el cristianismo salió de Siria, tanto en los tiempos de Jesucristo, y Jesucristo hablaba el arameo, que se sigue hablando en algún pueblo de Siria, y incluso las iglesias se hacía la misa en arameo y en siriaco, que fue el arameo ya adaptado a la zona nuestra. Incluso yo me acuerdo en nuestras iglesias hasta los años 60, 70 casi, se hacía la misa mitad en siriaco y mitad en árabe, hasta que en el concilio, me parece, del 63 por Juan 23, que permitió rezar en las lenguas autóctonas. Lo que quiere decir que Siria ha sido la cuna de esto, ha sido la cuna del
del cristianismo y la cuna del Islam, porque el mismo profeta pues también se hizo toda su misión después de los viajes desde la península árabe hasta Damasco. Entonces, Siria, tanto ya en tiempos muy pasados como ya en los últimos 100 años, siempre ha sido en el punto de mira de Occidente y de cualquier colonialista. ¿Por qué? Porque encima, en el 1898 se hace el primer congreso sionista en Suiza y se elige, bueno, después de debates y nombres, etcétera, etcétera, como Palestina para crear un hogar para los judíos en Palestina. Se eligió por motivos religiosos y esto para que pueda haber una gran emigración allá, pero claro, esto no se podía aplicar porque Siria, Palestina y todo todavía estaba bajo el dominio otomano. Entonces se pidió al emperador otomano, me parece que era Madhat I, bueno, el que entonces estaba, y se negó de permitir la emigración, etcétera, etcétera. Entonces ya se fraguó y se preparó la Primera Guerra Mundial. Se empezaba a hablar de que, bueno, el Imperio Otomano está enfermo, que tiene muchas colonias, que luego habrá que repartirlas, y precisamente pues llegaron hasta el 1914. Todo el mundo sabe que ya empezaron la Primera Guerra Mundial y luego se repartió lo que tenía este imperio entre ingleses y franceses. Pero claro, durante la Primera Guerra Mundial y después de los acuerdos de Sykes-Picot en el 1916, entonces en el 1917, un 2 de noviembre, el ministro de Exteriores de su graciosa majestad inglesa pues hace una promesa a los judíos para hacerles un hogar nacional en Palestina, y para esto tenían que ocupar Palestina ellos y facilitar todo esto. Entonces también ellos siempre han ido con la política que divide y vencerás, y cuanto más pequeños somos, o hacer mini estados, mini principados o taifas como los tiempos del Andaluz. Entonces, claro, esta política, el colonialismo siempre la ha practicado, y sobre todo los ingleses, se hizo todo esto. Siria, bueno, luego ya llegamos prácticamente a la Segunda Guerra Mundial y Siria obtuvo su independencia, vinieron golpes de Estado, de militares, etcétera, etcétera, durante bastantes años, habiendo una instabilidad total, hasta que a partir de los años 60 hubo una estabilidad ya más en Siria. Hubo unos programas ya de reconstrucción, unos programas de hacer infraestructuras, unos programas de reparto de tierras, unos programas sociales con medicina gratuita, con enseñanza gratuita, con una constitución laica, como dijo el compañero, que no hay diferencias entre unos y otros. Nosotros decimos que la religión es a Dios y el país o la patria es para todos. Y entonces sobre este aspecto, claro, parece que no podía contentar a mucha gente. Entonces empezaron a jugar la base de que sí hay minorías y mayorías, que si hay partidos laicos, que no puede ser, que si no se respetan leyes islámicas o de la Sharia, etcétera, etcétera. Y hubo varias guerras, todo el mundo sabe, la guerra del 48, 56, 67, 73, y realmente el imperialismo ha visto que algo tiene que cambiar de todos los gobernantes árabes que realmente le han servido bastante, pero ya no sirven para la próxima etapa. Entonces empezaron, fraguaron, prepararon lo que le llamaron la primavera árabe, que no es primavera, es más que otoño, y nos devuelve pues
para no decir cientos de años atrás, sino algún que otros 1000 años atrás. Entonces nosotros en Siria pues realmente nunca hemos sabido las diferencias religiosas o confesionales entre nosotros. Yo la primera vez, y se lo prometo, que he oído hablar de chiitas, etcétera, etcétera, y de diferencias religiosas y confesionales en Siria, en Líbano, fue después de estallar la guerra civil libanesa. Y yo me preguntaba, y aquí tenemos compañeros que estaban, pero ¿qué es esto de chiitas en Siria, en Líbano? Y dije, bueno, esto parecía histórico, que nosotros ya habíamos cerrado la página de la historia de los tiempos ya de hace 1400 años y vivimos en una sociedad más laica, más avanzada, pensando pues, que la mujer, igual que el hombre, que aquí no hay nadie que taparse ni tapar a nadie. El que quiere, pues puede hacerlo, tanto si es cristiana como si es musulmana. Esto es una libertad de cada uno, porque nosotros, yo me acuerdo también que para ir a la iglesia, las mujeres tenían que poner hasta los años 70, tapar la cabeza y esto, el pelo, pero vamos sin ningún problema, no representaba ningún, ¿me entiende? O sea, ningún complejo, o ninguna, hasta que la gente pues dijeron, pues tampoco, bueno, también puede ir con el pelo al descubierto, y lo mismo para todo el mundo. Yo nunca he visto tantos velos y esto como se ve actualmente, no solamente allí, se ve incluso en Europa y esto, y parece, yo no sé a qué obedece esto, pero para nosotros, a nosotros nos enseñaron que todas estas cosas eran del pasado, eran reaccionarias, y lo que hay que mirar al futuro, lo mismo en este aspecto como en la poligamia, como etcétera, etcétera. Entonces nosotros pues de repente parece que nos encontramos ante un país que no conocíamos. Entonces nos vienen ya, bueno, forman como un movimiento, para llamarlo de alguna manera, que quiere reivindicar derechos, reformas, etcétera, etcétera, que todo el mundo estamos de acuerdo, y nosotros fuimos de los primeros que hemos pedido estas cosas. Incluso fuimos los primeros que criticamos al ministro de Economía, que en su día liberalizó la economía siria y realmente fastidió sobre todo a las capas pobres, a los campesinos, a los aradores, a los jornaleros y a los que realmente son más pobres. Los primeros que hemos hecho y hemos discutido y nos hemos ganado más que alguna que otra cosa. Pero claro, esto es pedir, estudiar, mirar, reformar, avanzar un país. Pero nosotros no pensamos que esto, claro, lo que pasa es que la cosa estaba preparada para que, tomando esto como excusa, que hubiese cualquier cosa, y entonces ya nos estaban preparando una guerra universal de mercenarios, de yihadistas, de terroristas, como a cada uno le guste llamarlos. ¿Qué pasa aquí? Representa que se declaran unos 160 países casi amigos de estos movimientos, lo que en contra realmente que durante muchos años decían que estaban ellos combatiendo el terrorismo. Y resulta que el terrorismo, Al-Qaeda o Al-Nusra o cualquier otro batallón en Siria es revolución, mientras en Mali no lo es, o en Afganistán o en el otro. Pero si son la misma gente, si vienen y solamente tienen la mentalidad de matar, reformar un país, avanzar en ello, todo esto por vía pacífica, por vía que realmente el pueblo sirio quiere, pues perfecto, pero que nos entren allí 60 a 100.000 yihadistas, ¿alguien puede suponer lo que es esto? Traídos desde Chechenia, desde el Cáucaso, Afganistán, Pakistán, o desde Yemen, o desde Túnez, o desde Argelia, de cualquier país africano, incluidos los otros que dicen varios miles, incluso desde Europa. Y a estos los llaman revolucionarios. Y nosotros pensamos que un revolucionario realmente el que piensa cambiar la sociedad, ¿sabes?
y avanzarla en el tiempo, en el espacio, en las costumbres, en la producción, en las infraestructuras, y no destruir las escuelas, destruir los hospitales, destruir toda la red de carreteras. Incluso últimamente ya más de una noticia hablando de que estaban pensando minar la presa del Éufrates, que es una de las presas más grandes que existe en Oriente, después de la plaza de Ataturk, y a pesar de que los turcos, en connivencia con Israel, hicieron casi 20 presas en Turquía para quitar aguas a Siria e Irak. Esta presa, en el supuesto de que una catástrofe de estas ocurriera, cientos de kilómetros quedan totalmente sumergidos, tanto en Siria, empezando por Deir Zur, por Hasaka, por Mayadin, y entrando en Irak, toda la zona limítrofe de Irak. O sea, serían cientos y cientos de kilómetros que por lo menos llegaría el agua a unos 15 metros de altura. Entonces, claro, tú dices, pero ¿qué revolución es esto? Que destruye hospitales, destruye escuelas, miles y miles de niños, de mujeres, cometen matanzas. Yo creo que todo el mundo habrá visto por internet o por la televisión esto, aunque la verdad los medios de información aquí dejan mucho que desear, están en la misma orquesta mundial, dando solamente noticias e imágenes y esto de lo que a ellos les gusta y les conviene, por lo cual nosotros ya desde el principio hemos hablado de una guerra que tiene 3 dimensiones. Lo primero, la guerra propagandística; segundo, la guerra económica; y tercero, la guerra militar. Como ha dicho el compañero aquí, también Siria no tenía deudas, prácticamente el único país del mundo que no tenía deuda externa, tenía prácticamente una autosuficiencia alimentaria, por lo cual no necesitaba mendigar a nadie como otros países árabes, incluso ricos, que luego no tienen ni trigo, y había que combatirla allí, tal como les dijo el embajador americano en Damasco, y lo dijo también Henry Kissinger: a Siria solamente se puede destruir de 2 maneras: o tirarle bombas atómicas, cosa que no podemos hacer porque tiene Israel al lado y tocará a los israelíes; y el segundo, entonces, hay que destruirla por dentro, hay que quemarla por dentro, y esto es lo que estamos haciendo. Entonces, claro, hacer una revolución destruyendo la infraestructura, asesinando médicos, ingenieros, abogados, bueno, tal como pasó en Irak hasta el momento. Todo el mundo recuerda cómo vinieron a Irak diciendo pues que iban a traer libertad, democracia y derechos humanos. Incluso una ministra española se frotaba las manos que aquí los empresarios españoles se van a ponerse las botas en tanto ya ocupen Irak y esto. Y a 10 años vista tienen 3 o 4 horas de luz al día, no tienen la mayoría absoluta de la gente pobre ni donde realmente habitarse dignamente, ni agua potable, ni vestidos, ni calzados, y los niños no saben dónde estudiar, cuando Irak era el país más culto que existía. Prácticamente junto con Siria ganaron el premio de borrar el analfabetismo en el año 1981 y se lo han convertido ahora en una desgracia total. Bueno, no hablamos ya también de los restos de las armas nucleares con plutonio y con uranio empobrecido, esto que se han tirado, decían que eran tácticas, y de las bombas de calor
que realmente convertían al ser humano en milésimas de segundos, todo en ceniza. Se quedaba el cuerpo tal como está, pero si le acercabas, ya iba al suelo todo. Mientras las paredes no se tocaban. Todo esto, nosotros hemos recibido 4,5 millones de refugiados iraquíes. Ninguno ha dormido en un campo de refugiados. Han dormido en casas. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido en Damasco, en todo el resto de Siria. Y hasta ahora hay 1,5 millones de refugiados iraquíes en Siria que no quieren ni volver a Irak, a pesar de todo lo que hay. Nosotros en el 2006, otros 1,5 millones de libaneses, y ninguno ha dormido en campos de refugiados, ni fueron forzadas las mujeres y las niñas a casarse con supuestos ricos del Golfo que vienen a los campos de refugiados en el Líbano o en Turquía o en Jordania, con 80 años a casarse con una niña, bueno, a comprar, yo no diría casar. Una niña de 15 años o 16 o 18. Y la televisión española han hecho más de un reportaje sobre esto y todas las televisiones del mundo, pero yo no veo que la conciencia humana se mueva mucho por esto. ¿Por qué? Porque son sirias, quizá, o porque son árabes, porque para ellos ya, desde los tiempos de Ben Gurión y esto ya decían, el mejor árabe es el árabe muerto. Entonces uno pensaría, pero ¿cómo puede ser que tantos organismos, tantos ONGs, tantas organizaciones defendiendo el derecho de la mujer, etcétera, etcétera, y aquí parece que esto no le toca para nada, y esto ocurre a diario, y se denuncia en todas partes, pero aquí no les interesa hacer eco de esto. En Libia, como dijo el compañero, ¿qué se ha hecho en Libia? En Libia en unos días mataron más de lo que hubiese matado Muammar al-Gaddafi en 2000 años. ¿Y qué? Ahora mismo están mendigando gas y petróleo, es que no tienen ni gas ni petróleo. Ahora mismo, de un país productor, exportador de primera línea, Libia, para sus posibilidades, se ha convertido en nada. Y yo lo estoy viendo a diario que no tienen, están esperando a ver si algún día pueden exportar, pero como claro, desmembraron el país, lo destruyeron totalmente, entonces cada cabilla ya tendrá su taifa o su pueblo o su mini principado, como le llaman, una imara, ¿sabes?, a su antojo, y el país totalmente dejado de las manos de Dios. No hemos visto ya los defensores de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de los derechos humanos, parece que se han olvidado de esto. Y en vez de reconstruir o hacer lo que sea, pues se han ido para Mali y a ver si encuentran otro país africano también para masacrarlo. Para Somalia ya llevamos más de 20 o 30 años casi totalmente destruido. Hay unos grupos de gente, de príncipes de la guerra que les llaman, que gobiernan aquí y allá y allá y allá, y así terminado. Y esto les iba muy bien, porque Somalia tiene un punto estratégico sobre Bab el-Mandeb y sobre la entrada al Mar Rojo, etcétera, etcétera. Y no interesa que haya un gobierno somalí allí fuerte, ni mucho menos. Luego inventaron lo de los asaltantes, los piratas, y esto para mandar allí todas las armadas del mundo a la caza de no sabemos qué. Porque si todos saben, si todo lo ven al momento, si los satélites están filmando el mundo segundo por segundo, no van a ver ellos que ahí en alta mar hay piratas y hay barcos de piratas, etcétera, etcétera. O sea, parece mentira los tiempos que estamos. Si leen hasta la matrícula del coche de usted y luego nos escuchan por todo, el que tiene móvil, el que tiene internet, el que tiene teléfono, sabe que las 24 horas le están grabando y luego sacarán lo que les interese. Ya últimamente el escándalo de las escuchas a los gobiernos incluso y a los presidentes, como ocurrió ahora mismo con la presidenta de Brasil, espiando a la misma presidenta, con lo cual suspendió su viaje que iba a hacerlo para Norteamérica. Lo que quiero decir que esta gente, si saben tanto, ¿no van a ver esto? Claro que lo van a ver.
Entonces, ¿qué pasa en Siria? Pues claro, Siria de siempre, como hemos dicho, tiene una situación geopolítica, estratégica de enorme importancia y siempre lo ha sido. No porque ahora está el gobierno del presidente Bashar al-Assad ni esto, no señora. Y hace 20 años, y 30, y 50 años no había nada de esto. Y hace 200 y 500 años. Y los cruzados fueron a buscar también la Tierra Santa. Allí no había el gobierno actual. Los bárbaros, los tártaros, los mongoles también vinieron y no había esto. Lo que pasa que a partir del principio y mediados del siglo pasado se creó allí un Estado colonialista, un Estado sionista, que es el Estado de Israel, que es la base más avanzada del imperialismo en la zona, y se creó precisamente para perpetuar el atraso del mundo árabe, para perpetuar la división, para perpetuar que siempre ellos serán los dueños de nuestras riquezas. Y como han dicho también aquí, Siria no es ningún país pobre. Siria es uno de los países más ricos si lo dejaran aprovechar sus riquezas. Nosotros desde el año 48, prácticamente desde la independencia de Siria, gastamos el presupuesto mayor en defensa. Aparte de que nos cogieron Palestina, Jordania, Escandarona y esto, bueno, también luego ocuparon el Golán. Y no solamente lo ocuparon, el Golán sirio no se considera ocupado, sino anexionado. O sea, ningún gobierno israelí, porque yo a veces que dice que habrá conversaciones de paz y que si el Golán sí, que si el Golán no, es que todo esto es para pasar rato, para tomar el pelo a la gente, porque ningún gobierno israelí, ni el presidente, ni el primer ministro, nadie puede devolver el Golán, porque según la anexión, para conseguirlo hay que proponerlo al Parlamento israelí y tener 2/3 más 1, no para devolverlo, para quitar la calificación de tierra anexionada, para volverlo a considerar como tierra ocupada. Y claro, la presencia de Israel allí es lo que hace de Siria el centro de todo, la importancia de todo, porque Irak sí era muy importante, Irán también, pero no tienen frontera con el Estado sionista de Israel. A lo mejor algún día tendrán, si salen los planes del imperialismo, el neocolonialismo. Sabemos que el sionismo está basado en la colonización y en la expansión. Si realmente las fuerzas del mundo real, del mundo que quiere justicia, del mundo que cree en que los pueblos tienen que ser libres, independientes, que tienen que aprovechar sus riquezas para ellos, si este mundo no lo impide, cualquier cosa puede ser. Y por otra parte, nosotros no tenemos fuerzas militares que nos hagan realmente capaces de devolvernos esta tierra. Todo el mundo sabe que Estados Unidos utilizó de siempre todos los avances tecnológicos, militares, etcétera, etcétera, para Israel. Desde los años 60 tiene más de 200 cabezas nucleares y nadie ha protestado, ni ha firmado Israel el tratado de no proliferación de armas nucleares. Y parece que no, que esto es de otro mundo. Armas biológicas, igual. Armas químicas, también las tiene, y más que nadie. Y solamente tuvieron que admitir de que tenían armas químicas cuando un ingeniero nuclear israelí, que se llamaba Benunu, salió en Europa y dijo, bueno, aquí está el gran reactor de Dimona, donde se producen bombas nucleares desde hace ya
casi 50 años. Lo secuestraron de Bélgica, lo llevaron allí, le juzgaron, le encarcelaron, no sé, 10 o 15 años, pero parece que el mundo como no, ¿me entiende? Si saliera cualquiera en cualquier otro país árabe por cualquier cosa, entonces declararían la guerra y había que invadirlo, ¿sabes? O sea, aquí hay un rasero único, o sea, todo para ti y nada para mí. Desde la creación de Naciones Unidas, Estados Unidos solo ha utilizado el veto a favor de Israel para no condenarla en ningún acto casi 100 veces o más. Y todo el mundo feliz. Por 2 veces que utilizó Rusia el veto para que no sea atacado directamente Siria, ya hemos visto Occidente lo que dice de Rusia. ¿Sabes? Entonces aquí algo pasa realmente. Hoy mismo el presidente Putin, bueno, en una conferencia que hacía, pues ya hablaba realmente de que el orden mundial tiene que cambiar y realmente se va a cambiar. Ya lo que había antes ya no es lo mismo y parece que Siria es la clave para cambiar este orden mundial. O sea, esto que todo lo deshace a su antojo Estados Unidos, me parece que ya es muy difícil, para no decir imposible, y lo hemos visto en los últimos días, a pesar de estar 2 años y medio masacrándonos por medio de sus agentes dentro de Siria, tanto de origen sirio como extranjeros. Hemos dicho por lo menos de 40 o 60 países hay en Siria, y todos lo saben, aparte de comandos especiales. Y de esto hablaron todos los periódicos y las cadenas por satélite, jordanos, americanos, ingleses, turcos, israelíes dentro de Siria. Un día le salió la idea al Barack Obama de decir, pues mira, aquí parece que la cosa no termina, vamos a poner una línea roja. ¿Qué pasa aquí? Pues la línea roja, si se utiliza arma química en Siria, entonces ya no hay excusa. Claro, empezaron a preparar la cosa, cogieron 12 o 15 miembros de Jabhat al-Nusra en Turquía con gas sarí, casi, bueno, dieron la noticia aquí, aquello ¿sabes? Como si alguien no quiere la cosa, me parece que se habló un día y está, y se olvidó. En tanto en cuanto sabían que la organización de Al-Qaeda en Irak, lo que se llama Dawlat al-Iraq y Sham, podían haber obtenido esto desde Libia y lo pasaron a los terroristas, pues de aquello no se habló nada. Se utilizó gas sarín el día 19 de marzo pasado en Khan al-Asad, cerca de Damasco, cerca de Alepo, y Siria pidió una investigación y esto, y no estaban por la labor, ¿sabes? Luego se ve que se utilizó más de una vez en los alrededores de Damasco y tampoco nadie tenía interés. Entonces, cuando Siria pidió una comisión de Naciones Unidas, los inspectores, estos que llegaron tal día a Damasco, nada más llegar a Damasco, había preparado un ataque por los terroristas junto con los servicios secretos ingleses, americanos, jordanos y turcos y cataríes para entrar unos batallones aprovechando este ataque para entrar a Damasco y decretar, bueno, por lo menos propagandísticamente, que Damasco ya había caído, que el presidente ha huido, los ministros, etc. Había un plan y el ejército sirio lo supo de antemano y adelantó el ataque a esta gente. Entonces tiraron lo que ya Siria presentó, pruebas de los misiles que salieron de la zona donde dominan los terroristas, pero a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad no le interesaba esto.
Luego dieron las pruebas a los rusos, volvieron los rusos a presentar en el Consejo de Seguridad un informe de casi 100 páginas, con imágenes, con datos técnicos, etcétera, etcétera. Pero se ve que a nadie le interesa y dijeron solamente ellos querían saber si se utilizaba armas químicas o no. Da igual que las utilizó. Yo estoy seguro, si ellos supieran realmente que quien lo utilizó fue el extersidio, no dirían esto. Entonces solamente querían que allí se utilizó armas químicas y ya está. Esto es suficiente para condenar y para hacer el ataque que presuntamente iban, la agresión sobre Siria, que nadie sabría a dónde puede terminar la cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues salen los informes, sale una monja de un convento cercano a Damasco, se llama Agnés María, que estuvo en los pueblos del noreste de Latakia cuando semanas antes atacaron los terroristas todos los pueblos estos, que en su mayoría son alawitas y cristianos, hicieron masacres. Hasta ahora se descubren fosas comunes, y esta monja, que al final el lunes pasado fue hasta Naciones Unidas para presentar las pruebas, y con imágenes, con voces de las madres que vieron los hijos secuestrados en los pueblos de Latakia, muertos y filmados como si fuese por ataque químico en el evento este. Y se ve que nadie le hace caso. O sea, no sabemos nosotros qué es lo que uno puede hacer para que ya por una vez, ¿no?, el mundo pues vea realmente lo que hay, vea realmente lo que es. Y esto son atrocidades, ya te digo, fosas comunes, de todo. Pueblos cristianos, iglesias, etcétera. Bueno, a montones, ya no se sabe dónde, incluida, pues ya todos ustedes habrán visto el pueblo de Malula, que es un pueblo histórico, que es de antes de la historia, y que allí donde todavía se reza y se habla el arameo, lo que se hablaba en tiempos de Jesucristo, pues entraron esto porque también es una zona estratégica cerca de los montes delante del Líbano, por el Calamón y esto, y donde entran muchos terroristas y esto, pero se ve que entraron allí llamando a Allahu Akbar y llamando a la gente que se convierta al Islam. Y esto seguramente no es el Islam sirio, porque es que nosotros en Siria nunca habíamos oído algo semejante. Y nosotros no somos nuevos allí. Nosotros somos los habitantes de hace miles de años antes del cristianismo, antes del Islam. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros lo que queremos, una Siria para todos los sirios allí. No hay minorías y mayorías. ¿Sabes? Yo preguntaría a ustedes, ¿qué les parece si el Parlamento catalán ahora se hace, bueno, mira, aquí cuántos testigos de Jehová hay? Pues tendrán un representante. ¿Cuántos anglicanos? 2 representantes. Y se hace a esta base. ¿Y por qué nos tienen que hacerlo a nosotros si nosotros no queremos? ¿Me entiende? O sea, ¿en qué cabeza cabe hacer un país a base confesional, tal como hicieron en el Líbano? Y por lo cual 90 años después el Líbano sigue sin ser un país. Y cuando dimite un gobierno, pasan 1 año o 2 años que no se puede formar gobierno. Porque claro, hay que contar con los drusos, hay que contar con los ortodoxos, con los católicos, con los armenios, con los sunitas. Y esto no puede ser en un país. ¿Cómo se puede hacer un país a base confesional religiosa y llamarlo encima democracia? ¿Sabe? O sea, nosotros no queremos esto. Nosotros queremos en Siria que haya realmente un país para todos los sirios, pero todos los sirios, y sin mayorías ni minorías. Esto no es aceptable en este siglo, ni siquiera en el siglo pasado.
que está muy bien, que tomen en cuenta la realidad del país, de la composición y esto, pero no se puede hacer esto. ¿Por qué no piden lo mismo en Turquía? Y Turquía tiene la misma posibilidad del mosaico que hay en Siria. ¿Por qué no? ¿Por qué en Turquía nadie dice que domina un partido islamista radical como el de Erdogan, por ejemplo? Y todo el mundo contento. Claro, contentos por una razón. Porque nosotros sabemos también entre los planes del sionismo es hacer un Estado judío tal como fue declarado y aceptado. O sea, donde no hay cabida más que para judíos. O sea, allí no quedará ningún árabe palestino, ni musulmán, ni cristiano, ni de ninguna otra confesión. Y por esto se declara un Estado judío. Entonces, claro, para justificar esto, ellos hace muchos años crearon la hermandad musulmana, que no era un partido, porque el Islam realmente no puede ser uno partidario de un partido. Y la llamaron cofradía o hermandad. Entonces, que últimamente ya hicieron los partidos estos de la justicia y del desarrollo, que los llaman, pero para englobar el tinte fundamentalista y todo esto. Entonces, claro, para poder sacar unos planes para el futuro, había que crear no solamente en un país, sino en todos los países árabes. Fueron creados ya desde la primera hermandad musulmana que se creó en Egipto en 1928, luego fueron haciendo otros hasta llegar a todos los países árabes y luego incluso a los países islamistas. Nadie se acuerda hoy en día de Indonesia. Indonesia es el país más grande islámico del mundo. Había un gobierno en su día, el gobierno de Sukarno, de tinte socialista o comunista. Ahí hubo una masacre porque los americanos con los generales y esto hicieron el golpe de Estado y ahí mataron a millones de personas y nadie de esto ni habla. ¿Sabes? Como si matara ratas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues está sobre el tapete crear y han creado una internacional islámica bajo la denominación de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana, fíjese, está registrada en Egipto como ONG, como una organización no gubernamental. Entonces, claro, como ellos saben que en el mundo árabe nosotros tenemos un pensamiento panarabista, que sabemos que si no nos unimos los árabes realmente de alguna manera aprovechamos nuestras riquezas, nuestra cultura, nuestra historia y avanzamos para el futuro, nunca podemos levantar cabeza. Entonces, claro, para ellos esto es el mayor peligro. ¿Qué pasa? Entonces hay que hacer a base religiosa, a base confesional, hacer emiratos, cada 4 o 5 casas o calles, como quien dice, con su horno, pues un emirato, un emir allí, pues que corta y pincha. Bueno, han dicho, bueno, que queremos aplicar la Sharia. Claro, sí, es que tienen que aplicarla. O sea, los imperialistas y los neocolonialistas ya dijeron, aplicar lo que queráis, casar con lo que queráis, hacer incluso la yihad del placer, como mandar niñas, ya todos ustedes seguramente lo habrán oído, de países árabes, sobre todo de Túnez y esto, para que los terroristas puedan tener ganas y etcétera, etcétera, y seguir. ¿Sabes? O sea, cosas, bueno, impensables. Incluso yo me acuerdo cuando estaba el gobierno de Mursi en el Parlamento, uno se levantó y pidió que a las niñas de 2 años hay que taparles la cara para que los hombres no... O sea, nosotros que estamos aquí pidiendo y haciendo todo lo que sea posible
para realmente construir para el futuro, pues resulta que nos tienen que llevar por lo menos 1434 años atrás. Lo del químico ha sido fallido porque realmente, según las noticias que nosotros tenemos, yo lo tengo aquí del periódico As-Safir libanés, ya con fecha del 12, el ataque americano, esto estaba todo preparado, pero lanzaron 2 misiles. Todo el mundo ya ha oído que si 2 misiles, que si Israel, que si América, que si había unas maniobras. Bueno, la realidad se supo al final que los 2 misiles, según este periódico y según he oído, incluso hoy ya lo dicen por los canales de televisión y todo, salieron de España. Salieron del Mediterráneo occidental, iban en dirección a Siria, al Mediterráneo oriental. Los rusos que en estos tiempos mandaron sus servicios de escucha, de espionaje, y esto tienen material lo más avanzado que se puede imaginar uno, al segundo, fíjate, al segundo de disparar un misil de estos Tomahawk, que son cruceros realmente transoceánicos, llegan a miles y miles de kilómetros, al segundo ya saben ellos que se ha lanzado este misil, de dónde sale a dónde va. Por lo visto, los rusos ya dispararon uno de sus misiles, que no sabemos cuál de ellos, porque no dicen para no descubrir secretos. Dicen, bueno, derribaron a un Tomahawk y al otro lo desviaron y cayó en el Mediterráneo, tal como se dijeron las noticias. De momento nadie ha desmentido esto. Y en aquel momento parece que Estados Unidos entendió y comprendió que esto ha llegado a donde tiene que llegar. Incluso yo posteriormente he visto declaraciones de altos mandos militares rusos diciendo que nosotros mandamos a nuestros buques de guerra, a nuestra flota al Mediterráneo, para garantizar y defender nuestra seguridad y nuestras fronteras. O sea, consideran sus fronteras, su seguridad, el Mediterráneo, que es Siria. Y esto me parece que Occidente ya lo entendió muy bien, y a partir de entonces fueron a San Petersburgo. Y lo del químico, pues ya todos ustedes saben que si hay acuerdo para desmantelar, etcétera, etcétera, ya son cosas ya para el futuro. Pero de momento, por lo menos, esta agresión que era inminente, pues ya se ha aplazado en el tiempo. Nosotros sabemos que el imperialismo y los neocolonialistas nunca descansan. Sus planes siguen. Por esto tenemos que estar alerta, y necesitamos a todos ustedes y a todos los pueblos del mundo que estén alerta con nosotros, porque los planes, bases fuera, OTAN no, bases fuera, OTAN no. O sea, realmente necesitamos, porque la gente, la opinión, la sociedad civil puede hacer mucho, y muchísimo. Si no por esto fuese, ellos no prepararían con tanta alteración y años, imágenes, la radio, la televisión, internet, diciendo a la gente que esto, que lo otro, para prepararlos para un momento dado. Entonces la opinión es muy valiosa, y la sociedad civil puede hacer mucho. Ya hemos visto, bueno, en los días que precedieron al supuesto ataque contra Siria y esto, la supuesta agresión que iban a cometer, pues como el mundo entero, incluso los países imperialistas sobre todo, que iban a atacar Siria directa o indirectamente, unos y otros. Y esto, claro, yo creo y sigo creyendo que todo el mundo somos necesarios. O sea, aquí cada uno aportando lo que puede, mirando, vigilando, escuchando, analizando las noticias y esto, porque la gente está realmente en muchas cosas
con un lavado cerebral tremendo, y nosotros lo vemos. Yo pregunto, a ver, gente, no sé qué, este dictador que hay allí, que a ver si lo... Pero a ver, señor mío, ¿usted sabe dónde está Siria? Y yo no. Digo, entonces, ¿qué dictador vas a sacar acá? ¿Y quién te ha dicho que es dictador este o el otro? O si ellos vienen para esto o para el otro. Los presidentes nunca han vivido 1000 años, que yo sepa, ni 2000 años, ni 100 años. Las personas, todos estamos en un camino que nos vamos, pero el país que queda. Ellos lo que vienen a destruir Siria. Y ellos saben, si destruyen Siria, realmente hacen el mayor servicio de la historia al Estado sionista de Israel. Y Siria realmente está allí. Si no fuese por Siria, yo le puedo asegurar a cualquiera que ya prácticamente todos los países árabes están totalmente desmembrados. Entonces ellos saben muy bien, si terminan con Siria, ya el Líbano cae por sí solo. Hezbollah y esto, y ya las miras se van para Irán. Pero los rusos han ido mucho más lejos y han dicho, no, es que la seguridad de Moscú viene de la seguridad de Damasco, y no se equivocan. Fíjate lo que nosotros sabemos, que ellos sabrán 100.000 veces más que nosotros, ¿sabes? Entonces, claro, por primera vez parece que hay un Estado que es capaz de ponerse de pie y decir a los americanos, basta, ya hemos llegado aquí, a partir de ahora, pues cualquier cosa tenemos que hablar largo y tendido. Y no queremos saber nada de derrocar gobiernos o invadir países. Cualquier país. Cualquier país, gracias. Cualquier país que quiere cambios, que lo haga su pueblo. Para esto están los pueblos. Si nosotros tomamos el papel de todo, entonces los pueblos, ¿para qué existen? No vamos a hacer como aquel que se hizo emperador y daba vacaciones a los ministros, decía, bueno, iros a tomar el sol por ahí porque no os necesito. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Entonces, claro, ya parece, y gracias a los países que nos han apoyado, todos los países latinoamericanos en su mayoría, sobre todo en los tiempos del gran presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en paz descanse, y lo que hay ahora a continuación, todos los países del BRICS, los países del Tratado de Shanghái, y luego pues China, la gran China, que todavía dicen ellos que está durmiendo, pero yo creo que no le dejan dominar lo que realmente le corresponde, pero no tardará mucho. Y Rusia, la Rusia actual, que ya ha visto que realmente no se puede dejar como antaño el imperialismo haciendo lo que quiere y donde quiera y como quiera. Y esperamos que realmente, tanto por el apoyo de estos países como por el apoyo de la sociedad civil en general en todo el mundo, que ya ha demostrado realmente su valía en este sentido, esperamos que Siria vencerá. Y Siria seguro que vencerá a todos sus enemigos. Siempre ha vencido a todos los que han pasado por ahí. Han tardado más tiempo, menos tiempo, pero al final salió victoriosa, y por esto sigue siendo el centro del mundo árabe, sin lo cual realmente no existiría realmente este mundo árabe. Gracias por la asistencia y dejamos